¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Y bueno, la verdad es que un programa que estaba yo esperando hace mucho, se nos daba a desear, aunque lo tenemos todos los martes en la cena de grillos, y aparece de pronto en algunos otros programas, porque ha estado Aminadab en otros lados. Jamás había platicado yo con Aminadab en público, porque en privado platicamos todo el tiempo. Y sin más preámbulo, ya ustedes lo conocen. Aminadab, ¿cómo estás? Aminadab Pérez Franco, militante de Acción Nacional, colaborador de este canal, escritor, columnista, arquitecto. Esa sorpresa sí me la llevé. Y bueno, pues, un arquitecto que le sabe muy bien a la política. Aminadab, bienvenido a RIT Hola TV. Miguel, pues ahora sí que muchísimas gracias, pues ahora sí que te agradezco mucho la invitación a esto y sobre todo la invitación al proyecto del programa. Un saludo a todo nuestro público que nos ve y nos sigue y que bueno, pues vamos a estar ahí promoviendo todo lo que es este comentario y explicación de qué se va a tratar todo esto, pero pues ahora sí que muy agradecido contigo Miguel y pues ahora sí que vamos a darle. Oye, pues bienvenido. Aminadab está con nosotros cada martes en la cena de grillos a las 9:15 de la noche los martes y colabora en otros espacios. Lo vemos en varios programas de diferentes canales, pero también ha participado en medios tradicionales, escribiendo, ha estado en revistas importantes. Ahorita les voy a ir contando. Y, y hoy estamos planeando un programa para RIT TV, pero en el transcurso lo iremos platicando, que conste, que ya les adelanté algo. Sin embargo, voy con Aminadab en algo que es, miren, no desperdiciarlo. Aminadab trabaja en el Senado de la República. Así es. Está ahí en el centro del huracán. De hecho, le tocaron los chingadazos de Alito Noroña y le tocó que los mandaran al sótano, no los dejaran entrar ahora el 1 de septiembre, que hicieron del Senado un búnker. Aminadab, ¿cómo está el Senado en estas últimas 72 horas? Bueno, pues ahorita está abandonado porque ya ves que después del Sí. intensísimo trabajo del fin de semana, pues hicieron sesión la madrugada del lunes para aprobar, que de hecho fue el martes, pero fue en la madrugada del lunes, y ya aprobaron ahí el presupuesto del Senado para que lo remitieran al Ejecutivo y todo eso, y se echaron toda la semana de vacaciones, ¿no? Hasta el próximo martes 9 vamos a estar de regreso. Pero la verdad es que, pues, fíjate, contrasta mucho este Senado. Trabajé hace muchos años en el Senado ahí con Héctor Larios, que fue quien me trajo a las áreas legislativas. Yo siempre había estado en el partido trabajando en cuestiones, pues ahora sí que de lo que son los comités directivos del PAN. Pero entonces Larios me invitó al Senado en 2005, estuve con él y entonces en aquel tiempo todavía no se construía la sede actual, estaban allá en Jico, pero era un Senado pues muy diferente, un Senado donde sí se negociaba, donde sí se hacían cosas, y ahora pues es un lío porque pues te das cuenta de que a mí, para mi sorpresa, yo estaba acostumbrado en la Cámara de Diputados a un ritmo de trabajo en donde las sesiones eran martes y jueves y el miércoles se reunían las comisiones para hacer análisis de lo que eran los temas legislativos en las comisiones, los dictámenes, todo eso, pero como ya no se discute nada, entonces ahora las sesiones las hacen consecutivas, ¿no? O sea, martes y miércoles o miércoles y jueves y ya después se van. Entonces es una dinámica muy diferente, ¿no? Entonces el Senado se ha vuelto también un poco como la Cámara, con muy vociferante. La presidencia de Fernández Noroña fue pues obviamente estar haciendo propaganda y publicidad y un tipo de debate al que yo no estaba acostumbrado, porque es muy injurioso, ¿no? Se suben a decir que la oposición está moralmente derrotada y que no tiene nada que decir y que estamos fuera de la historia. Y bueno, una serie de cosas que todas las sesiones están diciendo y que por eso es por lo que luego se vienen las broncas cuando la oposición de repente levanta la voz, ¿no? Cuando ves tú a Lili Telles sacándolos de sus casillas, o ves a Alito, o ves que de repente se presenta algún tipo de discusión que no les gusta, porque además tienen la piel muy delgada, ¿no? Y entonces ahí te avientan a Andrea Chávez y te avientan a estos personajes que, pues que son puro, ahora sí que puro superficial y nada de fondo y sobre todo nada de trayectoria legislativa que te sirva pues para decir, oye, pues cómo se debate, cómo se prepara, ¿no? Ahorita
todo lo hacen por mayoría, todo lo hacen de la noche a la mañana, improvisado, y pues eso ha sido la dinámica de este Congreso que pues, es muy diferente al que yo viví cuando estuve en diputados, Miguel. Oye, sí, qué diferencia, ¿no? Ya te tocó estar como legislador y ahora como asesor, y Pues, cambia. pues legislador nunca he sido, yo finalmente estuve 12 años ahí No, en la no, pero Cámara, en una pero no. legislatura donde no gobernaba Morena, pues, Claro. perdón. Sí, Sí, o bueno, sea, cuando, oye, estuve pues en los tiempos de Calderón y en los tiempos de sí, Peña Nieto, y ahí sí se negociaba. A ver, ahí sí eran las sesiones en donde estabas tú en los equipos técnicos, bueno, revisando ahora sí de pe a pa las iniciativas y casi casi negociando cada artículo y cada párrafo, cada facción y todo eso lo que quieras. Y ahora pues ya todo eso se obvia porque los de Morena ya no te dan tiempo para discutir nada, ni quieren analizar nada, ni saben nada, ¿no? Entonces ese es el tema. es correcto, ese era el planteamiento. La cagué, diciendo, pero Bueno, esa es la idea, o sea, ¿qué diferencia es cuando, o sea, tu partido, tu bancada, eran los que administraban a hoy que tenemos a la Cuarta Transformación, que se supone que son los plurales, que supone que son los del pueblo, los que escuchan, los que iban a cambiar todo lo que se hizo mal y resultaron ser. eso, eso es puro rollo, hombre. O sea, a ver, estos son, a ver, para empezar, cuando ellos eran minoría, cuando está en aquel tiempo, mira, yo recuerdo a Valentina Batres y a estas otras, que estando del PRD como diputadas, hacían algunas cosas que eran pues, bastante ridículas, ¿no? Por ejemplo, trataban de romper el quórum en las votaciones, estando ahí en el salón de plenos y no votaban. Entonces, y ya cuando se juntaba el quórum, entonces ya votaban en contra, ¿no? Entonces, tú veías en los últimos 2 minutos en el tablero electrónico que de repente aparecían 50 votos en contra porque eran así de ridículos, ¿no? Y luego, pues, presentaban cada cosa que, a ver, en el trabajo legislativo tú tienes que saber de técnica legislativa, de proceso legislativo, de debate, todo lo que quieras, y estos pues no sabían nada, ¿no? Entonces se empezaban a presentar cosas que eran materia local o que eran cosas que ya estaban legisladas y era un desastre, ¿no? Pero ahora esos son los que tienen la mayoría y hacen esas tropelías, ¿no? O sea, deshacen la ley, la lógica jurídica y es una aberración lo que hacen, ¿no? Entonces, pues sí, sí contrasta mucho y uno los llama a la razón y pues no te hacen caso. Oye, pero a ver, hay una realidad, o sea, sí son estridentes, sí son unos sujetos bastante extraños, bipolares, violentos, son, son populistas 100%, iba a decir más cosas, pero a ver, son populistas 100%, que eso es lo que les vende, ¿no? Esa Claro. es su rentabilidad política, el populismo. Conocí hace más de 20 años al primer populista con el que tuve un contacto muy cercano y me decía, mira, pues la técnica es entrar a hacer política a una reunión o algo y si ves que te están ganando, pues levantas la voz y la haces de pedo. Así me lo dijo, ¿eh? Y Ujú. era un líder del PRD, de los que hoy son líderes de Morena importantes, pero lo conocí hace 20 años y me decía eso. Esa es la técnica. Si ves que te están ganando, porque esos cabrones sí piensan, sí tienen el conocimiento y te están chingando, así, literal, con las groserías, ¿eh? Me dijo, pues entonces empiezas a gritar y la armas de pedo. Y dije, Sí, cabrón. Y 20 años después, cuando veo ahora a Morena legislando y todo, en la mañanera a Claudia, o a un sujeto de la 4T en algún medio de comunicación o en un debate, eso hacen. Cuantito les empiezan a ganar, levantan la voz y revientan las cosas. claro. A ver, Es pues es que mira, hay manuales de eso, a ver, hay libros que te hablan de la política de la disidencia y del, ¿cómo se llama?, del reto, y te hablan de la manipulación política. A ver, hay toda una serie de técnicas para hacer eso, ¿no? Lo malo está en que, pues, estos ya lo convirtieron no en una táctica que puedes usar en el tiempo, sino ya es su manera de ser. Y fíjate, contrasta mucho. Mira, yo cuando empecé en el PAN, había pues varios legisladores muy, muy destacados, como fue Gabriel Jiménez Remus o Juan de Dios Castro, que fueron así como mis mentores, sobre todo don Gabriel. Ves que después se fue de embajador a España y a Cuba y todo aquello. Ajá, Entonces claro. él decía, cuando eran diputados, cuando era la transición, cuando estaban ahí contra el PRI en el sexenio de Salinas y luego en el de Cedillo,
pues había gente, por ejemplo, en lo que era la izquierda, en el PSUM y todo aquello que le decían, oigan, panistas, pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, ustedes nos tiran línea jurídica y nosotros les tiramos línea económica. Y empezaban a hacer mancuerna, porque obviamente, pues, aquellos tenían buenos economistas, el PAN tenía siempre muy buenos abogados, y era pues una sinergia muy diferente que se daba pues para tratar de enfrentar al aparato del PRI que en ese tiempo pues obviamente tenía de su lado pues a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Estado para toda la estadística que quisieras, ¿no? Y estos acá tenían que atrincherarse para hacer algo, pero ahora pues ya la razón y la lógica pues no pondera, ¿no? Ya no sé si viste hoy que Valentina Abad, digo que sí, que Lenia Batres ya dijo que los juicios ahora se van a hacer sin abogados, imagínate nomás, o sea, dices tú, pues esta gente de veras, yo no sé en qué está pensando, ¿no? O sea, pues oye, pues lo mínimo que necesitas es un perito en derecho que te defienda en un juicio, es lo menos que necesitas, ¿no? Pero pues ya ves, no, ahora sin abogados, ahora que todo por inteligencia artificial, hazme favor, ¿no? Esta gente no tiene remedio. Wow, wow. Oye, Aminadab, pero a ver, vamos a ir aterrizando en realidad. A mí me gusta de Aminadab. Es un panista de 40 años. A ver, esto es muy importante. Aminadab es un panista de 40 años militando en el PAN. O sea, ha tenido diversos cargos dentro del PAN, ha aspirado a la dirigencia juvenil de su partido, Nacional. la nacional, ha estado como candidato de su partido. Y para sumarla a eso, su base ha sido Jalisco, un estado eminentemente conservador, católico y panista. Hoy con un excelente cártel que ha proliferado por todo el país. Y ese no No, tiene nada que ver con el PAN hasta eso. sí, no, pero me da Aunque risa algunos, porque aunque algunos sí se han de meter, pero bueno, ese qué es otro joda tema, le ha metido a Jalisco por la supuesto. 4T con eso, porque Claro. además lo hemos dicho, o sea, el único cartel que ha proliferado en la 4T ha sido el Jalisco, ni siquiera el Sinaloa. Es que como tiene 4 letras, por eso se les parece. Sí, cierto, 4 letras igual que el que gobernaba. Bueno, pero no, ya regresando a la parte seria, el asunto es que Aminadab es un panista puro, de cepa, un panista que tiene el ADN, tiene en su sangre, sangre azul, y no porque sea pitufo, pero me gusta que de pronto tienen una autocrítica muy interesante, y es raro. A ver, y es muy raro en el PAN. En el PAN tienden a ser muy sólidos, o sea, cierran filas. Sí, la estamos cagando, pero nosotros no lo vamos a externar y vamos a cerrar y la ropa sucia se lava en casa. De hecho, yo he visto cómo han castigado a Adriana Dávila por atreverse. Y se le nota, o sea, digo, hace un programa conmigo y no la ven porque traen ya un odio con Adriana ciertos sectores del PAN. De Porque la el PAN, dirigencia del PAN. de la dirigencia, pero tiran línea Sí, desde luego. y hay un efecto, porque sí lo noto, o sea, es bien complicado. El panismo sí es de cerrarse, inclusive a la crítica, a la autocrítica poco existe. Y de pronto Aminadab da puntos de vista interesantes, dices, cabrón, y es panista. No estoy de acuerdo con esto lo están haciendo mal, aquello. Y eso me ha logrado tener la confianza en que Aminadab no solamente es un panista, es un ciudadano comprometido con las causas de la República, que tiene, que él sí lleva los principios de su partido, porque finalmente fue educado con la vieja escuela del PAN, que es eso, cuidar la República, las instituciones, el marco legal, que en eso los panistas eran pulcros, lo acabo de decir, fíjate lo que acabo de decir, pero me gusta por eso que tengamos un panista muy comprometido con el PAN, pero que a la vez puede decir, no estoy de acuerdo con el partido en esto, y lo ha hecho. Y déjenme decirle, hay que tener los calzones bien puestos para hacer eso en el PAN. A lo mejor yo exagero viéndolo desde afuera, pero esa percepción tenemos los que no somos panistas. Muchos me tachan de un priista resentido. O sea, sí, lo que digan, pero el PAN es así. O sea, no, aunque se enojen. El tema es pocos como Aminadab. Y por eso lo invité a tener un programa en RITV. No para que le tire al PAN, al contrario, para que construya
en favor de todos, en general, de la República, del marco de derecho, que dé un punto de opinión donde se pueda reflexionar, aún inclusive si en la reflexión tiene que incluir a Acción Nacional. Y por eso me da mucho gusto que hoy participe con nosotros en un programa que, ¿cuándo se va a hacer esta minada? Los lunes a las 7:30 de la noche vamos a iniciar. Ahorita les platicamos un poco cómo va a ser la estructura, pero a ver, de esto que dices, Ok, déjame decirte, ¿no? Lo primero es que, a ver, a mí yo cuando entré al PAN, era un partido que venía, pues un poco todavía de la época de las catacumbas, ¿no? Era un partido que todavía no recibía financiamiento público, que había que pagar nosotros de nuestra lana la propaganda y hacer campañas, o sea, las campañas que nos aventábamos todavía en el 88, 89, que no había financiamiento, pues era un partido que era mucho más de testimonio, ¿no? Y que además era un partido que aspiraba a poco poder, no se había dado todavía este avance de la democratización, de la alternancia. Entonces así fue como yo empecé, en un partido más de ideales que de huesos y de puestos y de canonjías y de prerrogativas, ¿no? Y la verdad es que me ha tocado ver cómo ha cambiado. Mira, yo en los libros que he escrito, la verdad es que pues lo que voy narrando un poco, lo que he vivido, es cómo el PAN sí se transformó, que principalmente el poder lo transformó en un partido que ya se vuelve mucho más pragmático, se vuelve mucho más corresponsable. O sea, ya no podías tú como oposición decir todo tiene la culpa el gobierno, sino también tienes la culpa tú. Empiezas a tener acceso al poder, empiezas a tener, por así que casos pues de incongruencia, de corrupción, de cosas de las que yo me quejo y les digo porque pues yo fui educado en un partido que justamente estaba hecho para cambiar a México, ¿no? Y el PAN actual, pues no está hecho para cambiar a México. Lo siento en mis compañeros que me reclamen eso, pero pues que me demuestren que hay realmente una intención, ¿no? El partido ha cambiado el perfil de la militancia. Mira, cuando yo entré, había mucha gente que tú le llamas así conservadores, que pues sí venían de la Acción Católica y de la CJM y de todos estos grupos que pues católicos que fueron los que muchísimos años nutrieron al PAN. Pero a mí me tocó la llegada de los empresarios, a mí me tocó cuando llegaron los de la Coparmex, cuando llegaron ¿cómo se llama? Los ejecutivos de ventas, cuando llegaron los del CCE, que llegó Cloutier y que llegó Goicoechea y que llegó todos aquellos que fueron líderes de Jorge Osejo. Entonces, ellos pues se adaptaron al PAN, o sea, hubo un proceso muy desgastante de choque pues entre esta gente que llegaba, que muchos les decían los neopanistas, que de hecho fue un mote que el propio PRI nos ponía, ¿no? Los neopanistas y los bárbaros del norte, era Fidel Velázquez el que ponía esos motes, ¿no? Pero ya ahora cuando llegamos al poder en el año 2000, pues el problema es que el perfil de los que empezaron a llegar, pues empezaron a llegar burócratas, empezaron a llegar altos funcionarios, empezó a llegar gente que tenía trayectorias en otros partidos, y eso pues fue lo que transformó mucho al PAN. O sea, yo no digo que lo haya deformado, pero sí es un partido muy distinto a lo que fue antaño, y eso pues le ha generado muchas contradicciones, muchas indefiniciones en el discurso, pues ahora sí que cosas que no corresponden a lo que es el proyecto histórico. Y bueno, pues yo lo único que pido es que el partido se mantenga pues en lo que es su identidad, en lo que es su esencia, que no olvide cuáles son sus principios, cuál es su ética, cuáles son sus intenciones pues ahora sí que para servirle a México. Y cuando yo veo que eso no ocurre con gente que está buscando cómo beneficiarse con el hueso, o cómo convalidar decisiones a cambio de negociar ciertas cosas, pues evidentemente eso me choca con lo que yo aprendí y con lo que, pues por lo que yo luché, ¿no? Pues yo finalmente entré a México. Yo recuerdo a mi padre que en uno de mis primeros discursos, que yo decía que yo era de la generación de la crisis, aquella de los 80s, y decía, pues, ¿cómo es posible que digas eso? Pues es que yo me siento como que aquí yo he visto pura época de crisis, ¿no? Y llegamos al poder, yo pensé que todo iba a cambiar para bien y la verdad es que pues las cosas cambiaron un poco, sí hubo cambios importantes, pero no fue ese proyecto de lo que iba a ser el país, y después se vino deteriorando de una manera brutal, y pues por eso es por lo que hay que ser críticos, ¿no? Porque pues si yo me empiezo a conformar y a decir, pues que estás de acuerdo con todo eso, pues yo no honraría ni mi origen y tampoco el tiempo que el partido me dio de estar yo 25 años en las fundaciones, donde me dediqué yo a estudiarlo. Yo tuve la ventaja de que todo esto que digo y lo que cuento en los programas y en otros espacios, pues es justamente por el conocimiento de haber estado ahí
pues con la posibilidad de estudiar lo que son los partidos, lo que es la idea humanista, lo que son los regímenes políticos, lo que son los sistemas parlamentarios, lo que son las campañas. O sea, pues tuve la suerte de estar pues cerca de un montón de líderes, algunos muy buenos, algunos muy malos, pero que ahí es donde pues se ha ido forjando toda esta trayectoria que pues la que está ahí pues puesta en estas canas que ven mis queridos amigos. Wow, pues es que eso es lo que le da valía, ¿no? O sea, tienes un conocimiento del cómo estaban las cosas. Es obvio que todo tiene que evolucionar. O sea, también es irracional de pronto estar en esa idea tan cerrada de que las cosas deben de permanecer como iniciaron. No, todo evoluciona, Por evoluciona la supuesto. sociedad, la tecnología, la ideología, la educación, todo evoluciona y algunas evoluciones son para bien, otras para mal. Algunas evoluciones te hacen reflexionar sobre este cambio y a veces tienes que cambiar el rumbo, se ha visto. Lo importante es eso, asimilar. ¿Y quiénes asimilan? Personas como tú, porque parece mentira. Si nadie opinara, en el PAN creerían que todo va perfecto. Pero si de pronto un día se encuentra la dirigencia, un programa tuyo y dicen, bueno, pues no está mal Aminadab, lo que nos está diciendo es cierto. Él lo está viendo desde otra óptica, porque a veces sí los absorbe pues esto que significa tener la dirigencia, los intereses de grupo Claro. político, etc. Y a veces se cierran en una burbuja política que les hace mucho daño. Y es hasta que de pronto ven y escuchan la crítica cuando reaccionan. Me ha tocado verlo, me tocó muchas veces ver a burbujas muy poderosas en el PRI que un día se detuvieron porque se dieron cuenta que les estaban dando una paliza y tuvieron que ponerse las pilas o se hundían. Entonces, eh, sí, yo celebro que se den estas expresiones como la tuya, como la de Adriana, como la de muchos panistas, porque además lo hacen con el sentimiento de que el PAN continúe, de que Claro. sea un partido que represente una opción en los ciudadanos como oposición. Y eso también tiene mucha valía, porque no lo haces pensando en ser un senador, diputado, que te den la dirigencia del PAN. No, sino lo haces porque te gusta el PAN, porque quieres al PAN y de pronto dices, oye, pues esto no nos queda, esto ya no nos sirve, esto que acaban de activar no nos va a funcionar. Y eso debe de existir siempre, la autocrítica. Por eso lo dije al inicio. Uh -huh. Lo que valoro mucho en el trabajo de Aminadab es que de pronto exista la autocrítica y no para madrear al PAN, no para madrear al dirigente, ese lo hago yo, porque yo ni siquiera soy panista, porque soy un irreverente, porque me burlo de todos, pero cuando la crítica viene de alguien como Aminadab, que es parte que representa un granito en esto que significa el Partido Acción Nacional en México, pues tiene su valía. Y bienvenido que de pronto esa crítica se pueda hacer también desde RITV, Aminadab. No, pues gracias. Mira, déjame decirte, mira, lo primero es que yo lo he dicho en muchos programas contigo y en otros que hago, que yo lo primero que tengo que hacer, a ver, habiendo estado ya 43 años en política, la verdad es que lo primero es que no puedo perder la objetividad. O sea, yo no puedo mentirle al público y empezar a salir a justificar o a convalidar cosas, ¿no? Yo tengo que analizar y tengo que opinar y tengo que dar una interpretación que no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, hay ocasiones en que defiendo, algunas veces cuando se suben a hablar en estos debates en el Senado últimamente, por ejemplo, Ricardo Anaya, pues a veces digo, oye, pues es que sí es un gran mensaje, pero igual puedo decir, oye, pues es que también no corresponde a la actitud interna que estás teniendo como dirigente, ¿no? Eso es un tema que yo no puedo perder la objetividad, es en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tú bien dices que los partidos no son inmutables. A ver, siempre tiene que haber una adaptación, un sentido de cómo te vas modernizando y eso, pero dentro de ese proceso de que te adaptes a los cambios, a las nuevas circunstancias, a los nuevos entornos, o sea, a la realidad que estamos viendo hoy en México, pero tienes que conservar ciertos rasgos de identidad, de trayectoria, o sea, el partido tiene que ser reconocible en las diferentes etapas históricas que ha tenido, ¿no? Tú no puedes divorciarte de tu pasado opositor del siglo XX, que tú luchaste como un partido democrático, para que ahora seas un partido de élites, ¿no?
y eso es un tema muy importante que luego, pues a mis dirigentes, como a todos los políticos, cuando estás encumbrado, pues no les gusta que los critiques. A ver, eso es un defecto de los políticos de todo el mundo. Pero el otro tema que me parece importante es que, mira, los que somos panistas, por ejemplo, a mí me lastima mucho. Ayer renunció un amigo que fue diputado federal y que en el Estado de México acaba de irse y parece ser que se va a ir a Morena, o cuando viene el tema de los yunes, o cuando viene, o sea, es cuando a ti te molesta como alguien que ha estado ahora sí que con toda la lealtad y con toda la convicción de participar en un partido como el PAN, te das cuenta de que pues a ti es el que te tienen, ahora sí que ¿cómo se llama? No en los sitios de confianza, y sin embargo les dan las candidaturas, y los espacios a esta gente que después traiciona, que después lastima la imagen, la credibilidad, la confianza. Eso es algo que a mí me molesta mucho, ¿no? A pesar de que yo también les digo, pues no renuncien a mis compañeros, ¿no? Pero el tema aquí es que todas estas cosas, si no se ventilan, el partido, como tú dices, en los tiempos en los que tuvo una crisis terrible en los años 70, pues hubo un acuerdo del Consejo Nacional que le prohibió a los panistas ventilar los problemas en los medios de comunicación, ¿no? A ver, pero hoy que estamos en esta comunicación donde cualquiera de nosotros puede tener acceso a sus redes sociales, que tú puedes comunicar, opinar, dar likes, hacer todo lo que hacemos aquí, pues no puedes quedarte callado, o sea, y tampoco puedes, insisto, soslayar los problemas, los defectos y todo aquello. Y mira, yo en eso, con Adriana Dávila, con quien tú sabes que yo he estado pues, colaborando ahora que estuvo como candidata alternativa en el partido en la elección del año pasado y todo esto, pues obviamente, pues yo creo que coincidimos en que queriendo al partido, pues lo que hacemos es pues para que mejore, para que se supere, para que salga de esto, de esta trayectoria de decadencia en la que va, porque si es como va, yo no puedo decirles, oigan, el PAN está mejorando y creciendo, porque pues los resultados electorales te dicen que cada vez el porcentaje de votos es menor, ¿no? Pero lo que queremos es que no pase lo que yo en un programa o en varios he dicho, de que a este paso el PAN va a perder el registro en las próximas elecciones del 2027 o del 2030. A ver, yo no puedo decir, oigan, si estoy viendo que la inercia te está llevando por el mismo camino que te ha llevado a la decadencia, pues no puedo decir, oigan, voten por el PAN, porque además una cosa que yo nunca hago es que yo trato de no hacer proselitismo, ¿no? Digo, tú, pues ahora sí que tratando de ver quién soy, de dónde vengo, pues sí, mi identidad de vida ha sido ser panista toda la vida, pero pues yo tampoco puedo más que opinar, más que plantear las cosas de acuerdo a un punto de vista, pero eso pues no se trata de que utilices estos espacios así como también para hacer proselitismo y empezar a decir, oigan, pues voten, o sea, pues eso la gente tiene que irse dando cuenta quiénes sí te hablan con la verdad, quiénes tienen credibilidad o son confiables y quiénes nomás te tiran un rollo ahí mareador que es así para que pues sigas apoyándolos incluso a veces a cambio de alguna dádiva, ¿no? Porque pues, en el PAN también ya pasa eso, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. No es fácil hacerlo, mira, para poder tener ahora sí que, ¿cómo se llama? La lengua larga en este tipo de cosas, pues también renuncias tú a ciertas aspiraciones, a ciertas alternativas que en el pasado tuviste. O sea, a mí no me preocupa hacer, ahora que está la elección para los consejos del partido, el Consejo Nacional y los consejos estatales, pues mira, yo estoy postulado y a lo mejor no quedo y no pasa nada, ¿no? O sea, digo, yo y prefiero finalmente poder venir a platicar estos espacios de qué pasa o de cómo se deciden las cosas o cómo interpretamos nosotros la política nacional, a tener un cargo para que luego al rato te digan, oye, pues ya mejor no critiques, mejor no, yo, olvídate, yo lo que siempre voy a tener es que así como fui enseñado cuando entré al partido, hay que opinar y hay que ¿cómo se llama?, tener la libertad y el valor civil de decir las cosas, pues obviamente, pues eso es algo que no se va a perder nunca, mi querido troll. Y me queda muy, 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 muy claro. Oye, dos preguntas antes de cerrar, porque tenemos. Ah, bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí Sí, vamos. vamos, Yo pensé tenemos, que teníamos menos tiempo. no, sí Oye, tenemos. a ver, Dime. hay una cosa que sí es importante, porque pues, seguramente en el público a estas horas ya están. ¿Cuánto les dieron en el PAN? Paleros, ya me gusta, ya me los estoy leyendo. A ver, Bueno, hay una realidad también, reconociendo los nuevos tiempos y cómo ha cambiado las cosas. Se ha criticado desde esta
trinchera de los opinólogos, de los comentócratas, de los youtuberos, todo como nos quieran decir a todos, y de muchas plumas importantes, se ha estado insistiendo en que dónde está la oposición. Si de verdad hay oposición. Porque, a ver, nos metimos en el tema del PAN y esto para meter al público en quién es Aminadab, pero ya que ya se dieron cuenta quién es Aminadab, ahora creo que es bueno regresar al inicio. Decías que la estridencia del PAN, la violencia con la que administra y gobierna, por lo menos la parte legislativa, que es donde tú estás moviéndote todos los días, que es el Senado y que es de donde se han dado los enfrentamientos políticos más importantes, pareciera que ahora la política nada más se juega en el Senado y en la Cámara de Diputados, más en el Senado. De hecho, le ganan en peso político a la presidencia, si te das cuenta. O sea, tiene más incidencia sobre lo que ocurre a nivel nacional el Senado que ahora la mañanera. De pronto, sí hemos criticado que no hay oposición. O sea, si tú ves a Morena hacer esto, es porque se lo permite la oposición, porque no hay oposición, porque la oposición está jugando ¿a qué? Y lo que más nos dejó a todos pues, con un muy mal sabor de boca es el tema de Dan Augusto. El tema de Dan Augusto, la verdad es que vimos a un PAN que se brincó el tema, pero nosotros lo vemos así, o hay una prudencia política o una estrategia política, o sea, porque nunca entendimos por qué no se, digo, la única que hizo una carnicería del tema fue Lili Telles, pero de ahí en fuera, no, de hecho, Anaya se acaba de subir a dar 4 puntos perfectos del por qué el Poder Judicial es ilegal, Ilegítimo. ilegítimo, perdón, pero no dice nada de la barredora ni de Don Augusto, cabrón. ¿Qué pasó ahí, cabrón? A Porque ver, no, a ver, es que esos son los puntos en donde empieza uno a ser corto, ¿no? A ver, porque, a ver, lo primero que tú dices, a ver, no hay oposición. A ver, yo he platicado en algún espacio, no lo he platicado contigo, pero aprovecho. Mira, una de las cosas que le pasaron a la oposición, y nos pasó a todos, bueno, tú en el PRI lo puedes haber visto, cómo fueron desmantelándose los equipos profesionales que hacían cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando fue la elección pasada, tú sabes que pues, ni siquiera fue posible recabar todas las actas de las casillas en la elección. Aparte, no había quienes eran aquellos equipos técnicos que estábamos, los que yo les llamo los equipos talacha, que nos pasábamos desvelándonos 2, 3 días revisando acta por acta y viendo los números para poder llegar a los días del cómputo ya con todo organizado y decir, a ver, ¿dónde están las irregularidades? ¿Dónde está? Esos equipos técnicos desaparecieron y los que hacían campaña también, Miguel. O sea, en el PAN que había los que eran los coordinadores estatales, operadores, o sea, todo ese equipo y los equipos legislativos en las fundaciones que había en el PAN, que ahorita están sumamente disminuidos, por no decir desaparecidos, en el Senado está desaparecido, de hecho. El tema es que ellos eran los que preparaban las iniciativas, ayudaban a hacer los puntos de acuerdo, los discursos, todo lo que eran en la parte legislativa, por ejemplo, cuando hay la discusión de un dictamen, todas eran las reservas y todo lo que se hace. Entonces, cuando esos equipos desaparecen como algo institucional y tú los sustituyes por equipos de los mismos políticos, que pueden ser de los mismos legisladores, de los mismos gobernantes o de los dirigentes, que son los que trabajan para ellos, que son su staff, que son sus operadores personales, los que los ayudan a hacer los controles en los grupos internos. Entonces tú ves cómo la fuerza institucional del partido se reduce y crecen estos grupos que están adueñados de todo y que tienen secuestrada la vía institucional. Entonces, eso genera una gran debilidad de un partido que después, ¿cómo puedes articular una postura frente a un gobierno dictatorial como el de Morena cuando tú tienes a puros enanos y a puros pigmeos así que están cuidando sus cotos de poder, ¿no? A ver, es que ese ha sido uno de los procesos más tristes que le ha pasado a toda la oposición, no solamente a esto, ¿no? Y luego tienes el otro tema que yo lo he criticado, y de hecho te mandé algo que escribí sobre el tema de lo del nombramiento de la presidencia del PAN en la Cámara de Diputados. A ver, hay un tema que a mí en lo particular me resulta muy doloroso, porque en los tiempos en los que estaba en la transición, que el PAN negociaba con el PRI cosas, que era
un intercambio, un trueque, prácticamente decir, a ver, tú me apruebas tales iniciativas y yo te apruebo tales, que es una época que, por ejemplo, amigos como Rodríguez Prats, Juan José Rodríguez Prats, lo han criticado mucho, que las iniciativas no se analizaban por sus méritos, sino eran, pues, por así que por el trueque. Entonces, eso empezó a generar una connivencia, empezó a generar una actitud de decir es muy importante tener, por ejemplo, un puesto administrativo, un puesto político en las cámaras o en los gobiernos. Es muy importante este tipo de contacto que no es un contacto institucional entre quien piensa distinto, pero que tiene una intención de ayudarle al país en común, o sea, esa parte lo que sucede es que empieza a haber una como complicidad que te lleva a que pues ahora ya no te distingues de lo que antes te oponías, ¿no? Y ahora que están los de Morena, pues hay esa intención, que es lo que a mí me preocupaba un poco del tema del PAN, porque mira, durante los 6 años de López Obrador al PAN no le dieron prácticamente ningún puesto, ¿no? Es que creo que a Laura Rojas la dejaron que fuera presidente de la Cámara, pero a cambio de que se silenciara y de que se sometiera, oye, a ti no te sirve un presidente que juegue el papel de comparsa, tienes que tener un verdadero ejercicio de una responsabilidad que yo creo que Kenia quizás sí la puede hacer, pero sin embargo también lo que gravita ahí es que el presidente de la Cámara pues tiene asesores y tiene presupuesto y tiene una serie de canonjías ahí y entonces pues se convierte en un hueso muy atractivo el hecho de tenerlo, ¿no? Y entonces a veces puedes tenerlo a cambio de negociar otras cosas que yo creo que ahí es donde empezamos a perder pues ahora sí que el objetivo y la misión de una oposición, que por eso es por lo que es irrelevante y por eso es por lo que existe poco, ¿no? O sea, cuando tú sabes que si un gobernador se le pone al brinco a la 4T y eso significa que le van a dejar el presupuesto al Estado, entonces te tienen ahí agarrado porque tú sabes que cualquier tipo de movimiento de independencia, pues entonces te van a atacar pues por el lado presupuestal, te van a restringir y todo eso. Entonces tú por eso ves que los gobernadores de la oposición vienen a los eventos en Palacio Nacional y están ahí muy, muy sonrientes a la hora de estar ahí con los miembros de la 4T, y parece que hay una complicidad, y lo que no se dice es que esos están, pues ahora sí que sometidos por ese tipo de mecanismos de presión que pues, son totalmente ajenos a lo que es un país que funciona institucionalmente o federalmente, ¿no? O sea, y tienes el tema también que, por ejemplo, en el caso que mencionabas de Adán Augusto, a ver, el PAN sí estuvo insistiendo duro y dale, y también el PRI, a que ese tema se tratara en la tribuna y que se discutiera. Incluso tú ves las ruedas de prensa que daban alternativamente donde sí se quejaban, pero el tema es que las ruedas de prensa alternativas sirven de muy poco cuando los medios de comunicación no dan esa nota, o eso no lo difunden, pues porque tienes el tema de que ellos están más preocupados porque no les quiten la lanita que reciben de transmitir la mañanera, ¿no? O sea, de que sean medios que están generando una conformidad del público con la 4T, ¿no? Y luego después tienes que mayoritariamente Morena empezaba a decidir tonterías en las discusiones. Por ejemplo, mira, hubo un día que la oposición decía, tenemos que hablar del tema de Adán Augusto, y ellos metieron que no, íbamos a hablar del tema del Alcatraz de Florida, de la prisión esa donde estaban mandando a los migrantes, y ahí los de Morena diciendo, ay, es que es inhumano, es que no se puede, y cuando se subía, por ejemplo, Federico Doring o la propia Lili a decir, oigan, pero está el tema de Dan Augusto, entonces luego el Noroña, es que apéguense al tema y no sé qué, pues ahí están los videos de las sesiones de la permanente, en donde, bueno, la estrategia de Morena es silenciarte, y ahí la oposición tendría que tener muchos medios alternos como para poder hacer llegar su mensaje y que no sea ocultado, silenciado, o excluido de la opinión pública, Miguel. O sea, ese es un tema. Yo, por ejemplo, una cosa que se me hace increíble es que, mira, RIT TV tiene más suscriptores que todas las redes del PAN juntas. O sea, es increíble que un partido político como el PAN o como el PRI no tengan un entorno digital integrado. Oye, pues por lo menos con todos los que decimos que militamos en el partido, o con todos los que dicen que votan por el partido en un momento dado, ¿no? O sea, pues no, están dispersos y no les llega un mensaje. O sea, esto que tú ves, ves tú las redes sociales de Anaya, o las de Romero, o las de Marco Cortés, o las de Lilio, o sea,
Y son unos cuantos cientos o miles de personas que lo ven cuando deberían de ser millones para que realmente haya una oposición que haga valer su voz y su presencia, ¿no? Pero pues si ni siquiera eso puedes ahora integrar, pues por eso es por lo que tenemos que criticarlo. O sea, yo tengo que decirlo, oigan, es que es increíble que no tengamos estas cosas que son herramientas básicas en esta época, ¿verdad? Y a ver, tú que has estado en esto tanto tiempo y que has sido exitoso, pues tú lo sabes. Me quedo con tu versión, no me la compro. Bueno, a ver, dime en qué no me la compras y te digo, a ver, a ver. A ver, no lo quiero convertir en una crucifixión a Anaya. Yo lo admiro mucho, lo admiro mucho, o sea, de verdad, y se me hace un tipo muy inteligente con muchas tablas y con esa vieja escuela que le hace falta, pero también esa vieja escuela me ha demostrado que son los primeros que negocian y me queda muy claro, pero sí, sí fue muy obvio. O sea, Ricardo Anaya no necesita que le den la tribuna. Ricardo Anaya cuando quiere abre sus redes que las maneja perfectamente y Eso. hace videos y le pega unas palizas a quien quiere pegarles con sus videocolumnas. No lo hizo, o sea, se guardó silencio 4 días y luego ya regresó de vacaciones y dijo que andaba de vacaciones. Entonces, está bien, estaba de vacaciones. Pero, a ver, se pasó 6 años huyendo de López Obrador en el extranjero y abría las redes cada que necesitaba abrirlas y le pegaba una Claro, paliza al Estado. claro, claro. Entonces, digo, ahí, digo, esa es su opinión de Anaya, su justificación, ahí la voy a dejar. A mí me dejó muy mal sabor de boca frente a que sus otros compañeros sí lo estaban intentando y que sí ocurrió lo que dices tú, ¿eh? O sea, en eso no te lo puedo negar, al contrario, lo hemos dicho todos. Mejor otros estaban dando la pelea y no los que esperábamos, no los que pensábamos que iban a salir y que era una gran oportunidad hasta el día de hoy. O sea, Lili días después en Jicotencal corrió a Dan Augusto con un solo video, cabrón. O sea, y Anaya, ¿dónde está? O sea, y cuando digo Anaya es porque es el coordinador, porque es el líder, porque él Sí, quiere ser porque, oye, presidente. porque fue expresidente y excandidato a la Sí, presidencia, o sea, esperarías que fuera, además, es el que ya, destaca, o ya sea, no la estoy, ya no la estoy pidiendo de Marco Cortés, que también tendría que estar obligado, es el expresidente. pues por eso. Ahora, pues ahí lo voy a dejar. Yo creo que la vida los juzgará. A mí Anaya simplemente no me ha convencido desde que 6 años se la pasó huyendo del país, argumentando que lo iban a prender y llega 15 días antes a México, antes de que tome fuero y ya estaba en México sin que nadie lo aprendiera. Yo desde ahí yo tengo muchas mis dudas con Anaya y qué bueno que hizo un acuerdo. Qué bueno, porque tampoco yo no quiero ver en el bote a Naya y lo prefiero en la tribuna. Si lo tienen sujeto a estas negociaciones, bueno, pues es que es muy obvio, mira, no pueden esconder lo obvio, y menos a personas que tenemos la experiencia. Entonces, mal porque pues, simplemente es la oposición, y si tenemos una oposición controlada, pues ya se jodió la cosa. Hoy a Kenia le rebotaron en la cara un posible acuerdo en el que la sometieron para darle la presidencia. ¿A cambio de qué? De que no se presenta a los eventos de Claudia Sheinbaum. Ya lo negó con Ciro Gómez Leiva, pero el madrazo ya se lo metieron, ¿eh? Y que ya Bueno, pues, está con la consigna. Ahora, yo no le creo a la oposición ni a la filtración, sin embargo, es bajo reserva quien escribe sobre este acuerdo debajo de la mesa para que Kenia cumpla. Kenia ya dijo que no va a mantenerse en eso y en ese caso renunciaría. Una muy buena prueba para Kenia, ¿eh? Lo primero que tendremos que verla es cuándo la van a invitar o cuándo se va a imponer en los eventos de Claudia Sheinbaum. Pero no es relevante, lo relevante es cómo va a manejar el Congreso y eso me queda claro que es la mujer perfecta, por la estridencia, por el valor, porque es una mujer con calzones y porque de pronto para este ritmo que traen, pues necesitamos una Kenia y no alguien que esté sumiso o que le vuelen por la cabeza las sillas y no haga nada para contener a la Cámara de Diputados. no, sí, a ver, pero espérame, hay algo importante ahí, mira, una de las cosas que se extrañan del PAN de antes, del PAN de ese opositor irredento, es que fíjate, tú hoy dices, es que estos cada quien trae su agenda, porque sí es cierto, cada quien trae su agenda y hay algunos que traen algunas aspiraciones que si se van a ir al rato de la Cámara a las candidaturas a los gobiernos estatales y otros quieren regresar. O sea, a ver, tú no puedes negar que hoy existe lamentablemente ese cálculo que te quita justamente esa actitud de estar siempre combativo y siempre puesto en una posición como lo era Cloutier, por ejemplo. O sea, tú, Maquillos, nunca, él como finalmente siempre decía, no, yo lo único que tengo que hacer es oponerme y darle y abrirle un boquete al sistema, ¿no? Eso es lo que él decía. Hoy
pues cuidan mucho porque si le abres un boquete al sistema, a lo mejor te abres el boquete tú, ¿no? Pero lo malo está en que ese tipo de, o esta época de la oposición es la que no nos ayuda porque no nos damos cuenta de que este tipo de lo que tú le puedes llamar una tibieza, que yo le puedo llamar alguna indecisión o algún cálculo que político que no debería de ser, pues lo único que estamos haciendo es estamos apuntalando a la dictadura de Morena. O sea, ellos se van consolidando y se van haciendo cada vez más fuertes y entonces tú lo que ves es, a ver, ¿dónde está el contrapeso y dónde está la alternativa? Pues eso es lo que no hay. Y eso es lo que tenemos que reclamarles y les reclamamos, ¿no? O sea, porque como te digo, yo así como puedo explicar, pues también puedo reclamar y decir, oigan, pues es que así como vamos, pues a ver, es que no hay a quién poner, no hay a quién seguir, no hay a quién creerle. Y sí, ahí en eso tienes razón. Y nuestro público es lo que también siempre está reclamando, oye, ¿dónde está el que está dispuesto a decidir, a jugársela por México y no por una componenda que tengan? Ese es un tema clarísimo. Sí, y en el otro tema que dices de qué lástima que por lo menos el PAN, que además es la primera fuerza política de este país, no tenga esta intención inclusive de hacer proselitismo digital. eh, y ahí otra vez tengo un contraste muy fuerte, porque sí lo hacen para ellos. O sea, cuando se trata de la cuenta de Jorge Romero, tiene más, tiene más chamba digital Jorge Romero, el personaje, que Jorge Romero, el presidente del PAN. Es correcto. Y así ocurrió con Marco Cortés. Bueno, en Marco Cortés fue de la desfachatez en plena campaña presidencial. Yo es la primera vez que veo eso. Digo, vengo de una escuela del PRI de ser muy institucionales y de pronto vi spots, 3 spots de Marco Cortés durante la campaña presidencial y a la candidata rogando para que le dieran presupuesto. Dices, no mames, cabrón, o sea, ¿en qué época vivo? O sea, me equivoqué, ¿de dónde estoy? O sea, es una realidad alterna. ¿Cómo puede ser posible eso? Pero bueno, sí No, es a ver, posible. es que eso es increíble y es así, oye, de parvulitos de política, oye, que si estás en campaña te estás volcando a la campaña, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. es ese oficio y es lo que yo te decía el otro día, mira, que a la oposición de hoy lo que le falta, pues le falta oficio, le falta olfato, le falta preparación y le falta ahora sí que de veras jugársela por México, o sea, este tipo de ingredientes que hay políticos, por ejemplo, tú veías y veías a Cloutier, veías a Diego, incluso originalmente así creías que Y era Fox, que decías, oye, pues yo con este sí me la juego porque este me está demostrando que viene con la decisión, ¿verdad? Eso es ser un verdadero líder, ser una verdadera opción. Y ahorita pues muchos se conforman así con la mediocridad de ser funcionarios que pueden tener a lo mejor los conocimientos técnicos y pueden tener la experiencia, la formación, o sea, pueden tener todo eso, Miguel, pero la bronca es que la gente luego percibe quién es de chocolate y quién es de a de veras, o sea, ese es el tema. Y bueno, pues yo lamento que no haya esa determinación en los que yo veo ahora, a ver cuándo emerge alguien que sea el que lo haga, pero bueno, pues yo finalmente mi papel es hacer el análisis, es explicarlo, platicarle al público, oye, pues yo veo esto, veo lo otro, y ahí sí yo sí sin concesiones, o sea, no tengo por qué, a ver, a todos los conozco, yo no los quiero molestar, pero bueno, pues sí tengo la obligación de decir, oigan, a mí me parece que esto que hacen está bien, está mal, podría hacerse de otra manera, y bueno, pues hasta eso ahí me siguen teniendo, ¿no? No me han sacado, ni mucho menos, ahí puedo decir que también el otro día que hablé con Jorge Romero sobre otros temas, me dice, pues a mí nada, hay que ser críticos, pues ya sabes que yo a eso me dedico todo el tiempo, ¿no? Entonces, oye, hasta eso me respeta en ese sentido el presidente del partido, pues bueno, pues se lo agradezco oye, y arrieros somos y en el camino andamos. bueno, por lo menos no te anda expulsando del PRI como balito, cabrón. O No, sea, no, 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 fíjate, no, no, bueno, es que nos conocemos de hace tiempo, en el comité de José Luis Leje lo conocí cuando él era el juvenil, él era un joven recién afiliado, y bueno, pues yo nunca me imaginé que llegara a donde ha llegado, pero pues ahí hemos hecho los recorridos y hemos tenido algún contacto, y pues ahora sí que por eso es por lo que, pues ahí por lo menos hay respeto, pero obviamente pues, ya sabe que su misión, no, de mi parte, no, como tantos que le mandan siempre sus mensajes de cumpleaños y mi líder y ya. mi jefe, y tú has visto en las redes sociales que dices, oigan, ya bájenle, ¿no? O sea, parece que es el cumpleaños del año, ¿no? Sí.
A mí no, bueno, a Reed no lo quiere. En el informe de gobierno bueno, no de informe, de actividades de Xóchitl Gálvez, creo que fue el cuarto, ahí en Jicotencal, Ujú. lo intenté entrevistar y en cuantito me vio, no sabes, ¿eh? O sea, pero había como un laberinto de 2 líneas de personas que Ujú. tenía que esquivar más unas mesas y él empezó a Ajá, casarme, te sacó a la vuelta. no, y a No, casarme de que ya sí. lo empezaba yo a perfilar y ahí iba yo y sí le hice, ¿qué onda? ¿Me das la entrevista? Ujú. Y me hace una seña que sí, que ahorita dije, Ay, ya se o va a sea, pelar, te cabrón. dio el avión. No, No, cabrón, no, te lo juro, a ver. increíble. Cuando llegué a él, Ujú, se me atravesaron 2 chamacas guapísimas, guapísimas, eso no lo puedo negar, y me flanquearon. O sea, me ujú, cerraron el paso las 2 chamacas. ujú. Y se empezaron a reír nada más las chamacas. Y dije, hijo de. Y ya Ajá, vi cómo se salió por la puerta de atrás de Jicontecal y se peló, cabrón. bueno, Yo fíjate nomás que le iba a preguntar por el cártel inmobiliario, pero no me bueno, aguanto la oye, pregunta, oye, oye, cabrón. pues que esa pregunta le incomoda. Fíjate que un tiempo yo estuve muy activo dándole entrevistas a Ricardo Alemán, que bueno, es un gran periodista, y la Sí. verdad es que yo recuerdo que me decías, a mí nada, es que nadie de tu partido me quiere dar entrevistas, ¿no? Porque lo tenían vetado. ¿Y por qué tú? Le digo, pues es que yo tengo que, a ver, yo entiendo lo que es el periodismo, yo entiendo lo que es cuando yo empecé a trabajar en Excelsior en eso, pues la verdad es que te das cuenta de que, pues, de lo que vive el periodista es de la nota y del político que tendría que saber usar los medios y aprovecharlos. Y bueno, pues ahora sí que le decía yo a Ricardo, yo el día que quieras, con todo gusto te digo lo que tú quieras, ¿no? Pero sí había quien le sacaba la vuelta y porque de veras es increíble que por un lado están como rogando y como esperando a que salgan en el Reforma, o que salgan en el Universal o en los programas aquellos cuando haciendo grasejadas y tontería y media, que no es hacer política o no es dar un discurso, sino hacer show. Y luego después le tienen miedo a los críticos, ¿no? Dices, bueno, es increíble esa actitud, o sea, es parte de la crisis, pues, ¿no? O sea, oye, un político tiene que enfrentar, a ver, el mismo Jorge te dice que todo esto del cártel inmobiliario es falso y yo en buena medida puedo creerlo. Sin embargo, eso tiene que dar la cara a él porque el imputado es él. Y te Sí. aseguro a que si él diera la cara y empezara a explicar como explica al interior del PAN, como le explicó, por ejemplo, a los consejeros nacionales cuando quiso ser candidato a la presidencia, a mí García Villa me contó, por ejemplo, cómo habló con él y le explicó y todo eso. Esa explicación también es de interés público. También le interesa a la gente que puede votar o que ha simpatizado con el PAN. A ver, dame tu versión, porque la única versión que oyes es la de Ernestina Godoy, que ya sabemos que inventa delitos, o lo que dice Claudia Sheinbaum, pero oye, tú tienes derecho a defenderte y hay medios que se te abren para eso, y si no los aprovechas, bueno, pues entonces ni cómo ayudarte, ¿no? Pues sí, porque entonces dices, oye, pues entonces algo está escondiendo, cabrón. O sea, yo nomás le quería abrir, dijeras tú, el micrófono. A ver, es obvio, si conoces el canal, sabes que en el canal somos antagónicos al Estado por la Claro, forma en que gobierna y por lo corruptos que son, pues dices, bueno, este cuate por lo menos no es de Morena, ¿no? claro. Bueno, Y estoy en el evento de Xochitl y me vio con Xochitl. Además, ese día entrevisté a todo el mundo. El único que corrió fue Jorge, cabrón. Entonces dices, no mames. bueno, pues pues está terrible. Mira, aquí en el programa de política ciudadana, pues yo voy a tratar de hacer los que vengan, de que los Bien, entrevistemos, ahora sí bien, que a abrir las puertas, o sea, de bien. hecho, la idea es que no necesariamente todas las semanas, pero sí frecuentemente tener así invitados a entrevistar, o sea, no para que vengan a hacer propaganda, o sea, a ver, no, a ver, eso sí, el que quiera eso, pues mejor no lo invito, ¿no? Pero justamente es para que vengas a ponerte, a lo mejor, oye, no en un medio que te vaya a generar una crisis, de que, híjole, ya declaró y que bueno, ya sabes que luego te linchan en los medios, oye, pero pues vamos a platicar las cosas, ¿no? O sea, si es la intención de hacerlos que vengan, de traerme a algunos amigos, y hay gente que no solamente panistas, sino gente que no es del PAN, que es de la academia, que he podido conocer en otros medios, y es parte de lo que le queremos ofrecer al público en el programa, ¿no? Para que no solamente sea que Aminadab se va a echar un monólogo, no créanme que no, pero sí es una de las intenciones, pues, a ver, bueno, si algún día logro traerlo y la gente lo quiere linchar, bueno, pues ni modo, pero pues que sepa que la gente también quiere a lo mejor darse, oye, yo he conocido a muchos políticos que
primero les toca su linchamiento público y después se ganan la confianza, ¿eh? Sí, Pero sí, bueno, sí, pues es ojalá que lo correcto. entiendan y lo aprovechen, ¿no? Si ese fuera el caso. Es correcto lo que acabas de decir. Oigan, pues ya para la última etapa, de hecho, de eso se trataba platicar hoy con Aminada. Es una entrevista, es una plática, tenía muchas ganas de platicar con Aminada. No va a ser la primera, vamos a estar de pronto haciendo un recorrido para ver cómo van los programas, todos en general. Viene una barra de programas bastante interesante, déjenme decirles. Aminada comienza el lunes con Política Ciudadana a las 7:30 de la noche, 7:30 quedamos, ¿no? Es correcto, sí. 19:30 horas. Tiene un formato bastante padre. Va a interactuar, va en vivo. A ustedes que les gustan los programas en vivo, van a poder platicar con él, consultar, dejarle ahí un punto de vista. Los va a leer, va a interactuar y luego ya va a entrar en materia. Ya lo verán. Está preparando una propuesta muy dinámica para que no se me duerman y nada, se van a ver si se avienten 3 horas y media con los grillos. No, aquí no, aquí tenemos límite de tiempo. Aquí, digo, dependiendo de la participación de nuestro público, sí, a las Sí, 9 de la noche sí vamos a cortar. nos vamos para irnos a ver a Loret, ya quedamos. Exactamente, pero así es, pero de todas formas la idea es que o sea, fíjate, yo en estos años que he estado en los programas con mis amigos y con mucha gente, yo lo que me doy cuenta es que el público tiene mucho interés por los programas y quiere y manda preguntas y cuestiona y algunos hasta te la refrescan si no están de acuerdo en lo que dices. Pero justamente esa parte creo que se le ha puesto poca atención. Entonces yo sí quiero dedicar, de hecho, la mayor parte del programa, o sea, tratar de hacer lo que yo vaya a explicar de lo que pasa en la vida pública, etcétera, pues, al menos 20 minutitos, otro tanto en una entrevista y después darle el mayor tiempo a estar leyendo los comentarios, a estar viendo lo que nuestro público tiene como inquietudes. Y sobre todo, fíjate, algo que me llama, y por eso el programa se llama así, es que mira, los que somos políticos luego somos muy autocomplacientes y tenemos nuestra autopercepción y no actuamos, ¿no? Pero los grupos ciudadanos, tú estuviste en algún tiempo en algunas reuniones ahí en la coalición con Ernesto García Cota y compañía, que tú decías, bueno, pues esta gente tiene mucho entusiasmo y tiene ganas de hacer cosas, pero resulta que, pues no, o sea, a ver, no tienen obviamente el roce político que podemos tener quienes, tú y como yo, que hemos tenido labor partidista y labor política, ¿no? Entonces, platicarles un poco de cómo es esto para que vayamos encontrando las maneras en que los ciudadanos que nos ven y que son nuestro público, pues se vayan acercando y vayan haciendo cosas y participando. Esa es una de las cosas más importantes que yo quiero hacer. Y bueno, yo creo que eso es lo que va a tener la parte sustantiva del programa. Espero que así se vaya dando, mi querido Miguel. Yo creo que es un programa que le va a gustar mucho a la gente, no se lo pierdan, recuerden, Política Ciudadana todos los lunes en vivo, 19:30 horas, a partir ya de este lunes, y Aminadab nos va a hacer el favor de acompañarnos. El único requisito que le puse es, quédate un buen rato en RID. Y él está contento de hacerlo, así Encantado de la que vida. vamos a estar con él conviviendo. Va a ir moldeándose, va agarrando su propia personalidad del programa. La primera etapa siempre son ensayos, ya ahí nutriéndose a Aminadab de lo que escriben ustedes, él irá haciendo los ajustes finales para que el programa cada vez sea de más agrado para el público. Es un foro muy interesante. Aminadab tiene una escuela política que yo me identifico con ella, aunque no sea yo panista, pero sí me identifico mucho con la política de la vieja escuela. Y Aminadab tiene este feeling político para la política como se hacía antes, y supo perfectamente cómo ha evolucionado esa política. Y entonces esta combinación es muy rica en Aminadab cuando se plantean pláticas, porque no estás hablando con un político cerrado al pasado y ni tampoco estás hablando con un político necio en cambiar las cosas, sino él ha entendido mucho el equilibrio entre la vieja política y la actualización de estas formas de interactuar con el ciudadano y con el votante.
va a estar muy padre porque, bueno, él tiene muchos conocidos en el PAN, seguramente fuera del PAN y en el PAN habrán panelistas bastante interesantes que no han tocado a Reed y que no van a tocar porque, digo, su servidor trae una escuela muy diferente, a mí ni los del PRI me pelan. No, pues Son los primeros que me corren, son los primeros que corren. bueno, vamos a tener que, oye, acercarlos para que sepan lo que es bueno. Muy No son los bien. primeros que me echan a correr en cuanto me ven, pero no, pero muy interesante que traigas público, panelistas de esa talla. Y arrancaríamos la semana con el debate. Una de esas abre la discusión de la semana en todos los medios, lo que de pronto con Aminadab seguramente se dijo. Esta sería una referencia bastante interesante y la vamos a buscar en un canal que a su paso y con mucha solidez está creciendo. Vamos a llegar al 500,000 ya de seguidores y ya tenemos más de 350 millones de visualizaciones, que eso supera el padrón electoral 3 veces en este país. Entonces, no es un canal en el que nos hemos dedicado a hacernos mucha publicidad. Creo que también navegar en perfil bajo nos evitó estar en la mañanera de López Obrador y nos ha evitado hasta hoy estar en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Y eso yo lo veo como un logro, fíjate, el hecho de que no nos estuvieran golpeando de esa manera, porque sí tuve este interés de navega de muertito y ponles en la madre, cabrón, sin que se den cuenta. Y parece que lo logramos, y ahora que ya crecimos, pues ya ese es el momento de soltar las velas y que vean el barco flotando, y qué bueno que entonces suma a Aminadab a esta nueva etapa que vamos a hacer en RIT, que lo vamos a sacar de la clandestinidad para hacerlo ya un canal muy público, con todas las estrategias que vamos a poner, porque ya ahora sí ya nos podemos poner de frente con 500,000 de suscriptores. Claro, claro. Oye, no es un, ahí, oye, no es alguien quejándose ahí en la soledad del desierto, no, es un gran canal y es una gran oportunidad, la cual yo de veras te la agradezco mucho, Miguel. O sea, estoy muy entusiasmado, pues ahora sí que con ganas de estar ya frente al público y de estar analizando todos estos temas. Y bueno, pues yo creo que vamos a hacer una gran sinergia y de veras yo confío en que esto va a crecer, va a seguir pues ahora sí que la trayectoria que lleva ascendente. Y bueno, pues ahora sí que lo pondremos a prueba directamente con lo más difícil que es con nuestro querido público que nos sigue cada semana en RIT TV. Pues ¿algo más que quieras agregar a Aminadab? Nada, pues ya invitarlos, que ya lo apunten en sus calendarios, vamos a ir haciendo todo lo que se hace en estos casos de hacer nuestras listas de distribución y hacer nuestros chats y seguir formando aparte comunidad, además de la que ya tiene el público de RID. Y bueno, pues ahora sí que, y vamos a darle sorpresas porque Miguel también tiene algunos otros proyectos que ya les iremos contando, pero por lo pronto este es el arranque de lo que se tiene que hacer y pues ahora sí que, insisto, muchas gracias, Miguel. Se va a poner buena la semana en RIT, agárrense, se va a poner buena. Me aventé una locura que ya lo irán viendo, pero arrancamos con el maestro Aminadab los lunes. Así que los esperamos el próximo lunes. Gracias a todos por apoyar a RIT, apoyen a Aminadab para que el programa se quede mucho tiempo, para que cuando Aminadab invite a alguien, ese alguien diga, ese programa tiene su público. En la medida en que ustedes compartan, comenten, distribuyan, recomienden a Aminadab, en esa medida Aminadab va a tener la fuerza para poder traer a panelistas que se animen a platicar con él en el programa, porque al final de cuentas es para ustedes. Entonces, la parte que a ustedes les corresponde es apoyar a Aminadab en este gran esfuerzo, porque además, déjenme decirles una cosa, jamás hablamos de que esto nos deja dinero y las grandes marcas, porque en canales como estos, de tarugo un empresario le quiere meter dinero. O sea, no, de pendejo le va a venir a meter dinero a alguien para que uno le pegue a la presidenta. No, eso no existe. Yo en los seis años de López Obrador y en los 11 de Claudia Sheinbaum jamás se me ha acercado a alguien a decirme, te doy una lana. Para Pégale. No, sí, tiene miedito la mayoría. Sí, no. Entonces son canales que viven con la monetización y esa monetización pues es la de ustedes con visualizaciones. Así que estos son esfuerzos reales, son esfuerzos donde no se busca dinero, ni cargo, ni nada a cambio. Es por compromiso a México. Así que la parte de ustedes es apoyen esto. Pues gracias a Aminadab. Gracias a ti, Miguel. Te veo el lunes próximo a las 19:30 para saludarte como lo haces en vivo. Me daré mi vuelta para saludarte, para echarte la bendición. Muy bien. Como hacemos todos y desearte muy buena suerte.
Pues muchas gracias y pues ahora sí que a darle y estamos con el compromiso de que RIT siga creciendo también por esta vía. Vas a ver, vamos a llegar lejos. Van a hablar de nosotros en el 2030, vamos a hacer una referencia para todos los que quieren ser candidatos. Acuérdate de mí. Para allá vamos, para allá vamos. Muy bien, Miguel. Gracias. Pues a Gracias. todos, muy buenas tardes. Aquí despido con Aminada Balado. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente video. Como siempre digo, suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike y nos vemos en una siguiente entrevista. Gracias. Gracias, Aminada. Gracias a todos.